Eh, Bienvenidos a el núcleo temático de Crisis de Proyecto Ilustrado y Crítica Contemporánea. Con este núcleo temático se empezaba el bloque de contemporánea. Lo que pasa es que yo entendí, ya lo veréis vosotros también, espero, que no tenía sentido, ¿no? Poner el Crisis del Proyecto Ilustrado antes de Freud, Nietzsche, Marx. Por eso el filósofo de la sospecha lo hemos visto antes, ¿vale? Hemos visto pues cómo Freud sospechaba de que la razón fuese la que guiaba nuestras acciones. Marx sospechaba de que la razón fuese autónoma, realmente está anclada en las condiciones materiales de existencia, y al final Nietzsche, que es la crítica demoledora a la razón, ¿no? La razón es simplemente un invento, un engaño, ¿no? Como la invención de ese otro mundo verdadero, ¿vale? Por lo tanto, son estos tres filósofos de la sospecha precedentes de la crisis del proyecto ilustrado. Por eso, aunque en el temario LOMLOE de la Comunidad Valenciana este bloque temático aparece antes que aquel, le da la vuelta por cuestiones que entenderéis enseguida de comprensión. ¿Vale? Por otra parte, esta crisis del proyecto ilustrado ya se vio en el bloque de Moderna. En el bloque de Moderna ya hicimos algunos apuntes sobre los fallos, las grietas del proyecto ilustrado. Por lo tanto, vamos a ir rapidito con este bloque, ¿vale? Para pasar después a ver los bloques de Simone de Beauvoir y Simone Weil, ¿no? El feminismo contemporáneo, que parece que tienen más peso específico en estos momentos que este, ¿no? Que, bueno, que este realmente ya casi lo hemos visto en periodos precedentes. Bien, la Ilustración, un movimiento intelectual que floreció en Europa durante el siglo XVIII, promovió la razón, la ciencia y el ideal de progreso. Recordad, el que es la Ilustración de Kant, ¿vale? Salir de la minoría de edad, ¿vale? Hay una confianza ciega en la razón humana, ¿vale? Y en el progreso, ¿eh? La ciencia y la razón liberarán al ser humano de la humanidad, de todas sus cadenas, ¿vale? Sin embargo, con el tiempo, este proyecto se enfrentó a múltiples crisis que cuestionaron su validez y relevancia. A medida que el mundo se adentraba en el siglo XIX, más y más allá, surgieron desafíos que revelaron las limitaciones de la razón ilustrada y la universalidad de sus postulados. Entre otras cosas, por ejemplo, ya veis, como tenéis en la presentación, pues una bola de mundo de colores, ¿no? A ver si la razón ilustrada no ha sido precisamente la razón europea y lo que estamos haciendo es intentar imponerle al resto del mundo su forma de pensar, ¿no? Conforme se van descubriendo otras zonas del planeta, conforme se van descubriendo otras formas de vida, pues empieza a cuestionarse ese proyecto ilustrado de universalidad. A ver si eso que vendemos como universal no es sino el intento de imponer al resto del mundo nuestra forma de pensar o lo que sea, ¿vale? Este capítulo, por tanto, se centra en la crisis de ese proyecto ilustrado y en las críticas contemporáneas que han resurgido en el contexto de la postmodernidad, así como el impacto de estas críticas en el pensamiento filosófico actual. Bien, orígenes y principios del proyecto ilustrado. Esto vamos a ir rápido porque realmente es hacer un poco de memoria de lo que ya hemos visto, ¿vale? Antes de abordar la crisis del proyecto ilustrado, es fundamental comprender sus orígenes y principios. La Ilustración emergió como respuesta a la opresión política y religiosa, defendiendo la idea de que la razón y el conocimiento podían conducir al progreso humano. Recordemos que la Ilustración viene después del Renacimiento, es decir, después del hundimiento del modo medieval de fundamentación de la verdad, ¿no? Donde Dios lo fundamentaba absolutamente todo, ¿no? Y la religión imponía una forma de vida, ¿no? Pero todo ese andamiaje medieval acaba derrumbándose, ¿no? Y empieza la modernidad haciendo un giro hacia la racionalidad, hacia la subjetividad, ¿vale? Que lo vimos también con Descartes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en la modernidad, surge el ideal de la razón como la herramienta que nos liberará a los seres humanos de la opresión y producirá el progreso humano. Bien, pensadores como Voltaire, Rousseau, Kant y Montesquieu defendieron la libertad individual,
la igualdad y la búsqueda del conocimiento a través de la observación empírica y el razonamiento lógico. Bien, dentro de este contexto se opusieron dos grandes corrientes, el racionalismo contra el empirismo. Estas dos corrientes filosóficas jugaron un papel crucial en la configuración de la Ilustración. El racionalismo, representado por Descartes, ¿no? Y que iría posteriormente evolucionando hasta desembocar en Kant. El racionalismo, representado por Descartes, sostenía que la razón es la fuente principal del conocimiento, mientras que el empirismo, defendido por Locke y Hume, argumentaba que la experiencia sensorial era fundamental para adquirir el conocimiento. Aquí vemos los dos grandes modelos que empezaron articulando la modernidad, hasta que llegó Kant, hizo una síntesis. Todo nuestro conocimiento parte de la experiencia, aunque no todo él proviene de ella, ¿no? Eso es lo que nos dirá Kant. Todo conocimiento parte de la experiencia, pero es la propia mente humana la que lo ordena, lo estructura y genera una realidad en base a las propias estructuras internas de la razón, que son tiempo y espacio en la sensibilidad y las categorías en el entendimiento, ¿vale? Por lo tanto, en Kant el conocimiento será una síntesis, ¿vale? Una síntesis activo-creadora. Es el sujeto el que coge los datos y los organiza para crear la realidad y el conocimiento, ¿vale? Bien, la combinación de estos enfoques sentó las bases para el pensamiento crítico y científico que caracterizó la Ilustración. Progreso y utopía. La creencia en el progreso era central para el pensamiento ilustrado. ¿Qué es el progreso? La confianza en que hay un pasado, un presente y un futuro, ¿no? Vamos hacia el futuro de manera lineal, además de manera ascendente. Ahora que ya hemos visto Nietzsche, entendemos las críticas de Nietzsche a este modelo, a este tiempo lineal, ¿no? Que siempre está sacrificando el presente en pro de un supuesto futuro por venir, ¿vale? Bien, la creencia en el progreso era central en el pensamiento ilustrado. Se consideraba que la humanidad podía mejorar mediante la educación, el desarrollo científico y la reforma social. La idea de una sociedad justa, ideal, donde la razón y la justicia prevalecieran, se convirtió en un objetivo aspiracional para muchos pensadores de la época. Bien. Las primeras señales de la crisis. Las primeras señales de la crisis. A pesar de sus logros, el proyecto ilustrado comenzó a enfrentar desafíos que ponían en entredicho su viabilidad. Entre las señales de la crisis se pueden destacar los siguientes aspectos. Totalitarismos y guerras. Al final, recordemos que, bueno, eso que estáis viendo es la imagen de un barracón, de un campo de exterminio pues donde sea, pues Auschwitz, Treblinka, Birkenau, cualquiera de ellos, ¿no? Todos esos seguramente están muertos, ¿no? Eso no ocurrió en América, en Sudamérica, no ocurrió en la India, en la China, en África, no, ocurrió en la Europa, en el centro de la Europa, que partió con el racionalismo y que mediante la razón iba a liberar a los seres humanos del sufrimiento. Y la razón al final lo que se vio es que era como un cuchillo. La razón es una herramienta, ¿vale? Que puede servir para untar mantequilla en las tostadas o puede servir para cortar cuellos, ¿vale? Y efectivamente lo que consiguió Europa es alcanzar un nivel de eficiencia racional brutal, hasta el punto de que convirtió a los propios seres humanos en números, ¿no? Que se podían contar, sumar, restar, que se podían poner a trabajar como esclavos hasta que estuviesen bastante delgados como para poder matarlos con gas y luego meterlos en un horno crematorio y que cupiesen por la puerta, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que ha conseguido Europa mediante la razón? La eficiencia racional. Pero eso no significa que sea bueno. O sea, se puede utilizar la eficiencia racional para lo bueno o se puede utilizar para lo malo, ¿vale? Es decir, la utilización de la razón, la racionalidad, no conlleva directamente progreso, ¿vale? Progreso humano, entendámonos, ¿vale? Bien. A lo largo del siglo XX, el uso de la razón como justificación para los sistemas políticos totalitarios se hizo evidente.
Tanto el nazismo como el estalinismo, los dos grandes totalitarismos del siglo XX, los dos se justificaban racionalmente, ¿eh? Uno por la lucha obrera de no sé qué, el otro porque el pueblo alemán necesitaba su zona. Sí. María González, ¿sí? La primera puerta del has dicho que no. María González. Pues María González. En la última puerta del pasillo, a la izquierda. Bueno, lo siento, hemos tenido una interrupción. ¿Qué estaba diciendo? Ya no me acuerdo. No sería tan importante. Así, que tanto el nazismo como el estalinismo utilizaban argumentos racionales para defender sus posturas. Y las dos llevaron hasta lo que llevaron, ¿vale? Tanto el nazismo como el estalinismo proclamaron la racionalidad como fundamento de sus ideologías, aunque sus prácticas estaban marcadas por la opresión y la violencia, ¿vale? Por lo tanto, que un proyecto sea racional no significa ni mucho menos que vaya a ir contra la opresión. Puede ser muy racional y ser muy eficiente en la opresión. Este fenómeno reveló que la razón, cuando se instrumentaliza, puede conducir a resultados desastrosos, ¿vale? ¿Por qué cuando se instrumentaliza? Hay un autor que vamos a ver ahora, Theodor Adorno, que Adorno dice que puede haber un tipo de razón objetiva que piensa en los fines de la humanidad, en lo que queremos lograr, en cómo queremos ser como humanos, ¿no? Y sin embargo, hay otro tipo de razón que solo es instrumental, ¿no? La racionalidad para calcular, pues cuánto es la mitad de no sé qué, qué parte, ¿no? Es decir, hay un tipo de razón que solo busca eficiencia, como si fuera una calculadora, y hay otra que está pensando en los grandes objetivos que tiene que conseguir la humanidad. ¿Qué es lo que nos dice Adorno? El problema es que a partir de la Ilustración, lo que se ha ido consolidando como racionalidad es un tipo de racionalidad instrumental, única y exclusivamente, que lo único que busca es la eficiencia. Se ha abandonado completamente ese tipo de razón objetiva, que por ejemplo sería la de Kant, ¿no? Que hablaba de la liberación del ser humano, de cómo queríamos ser como humanidad, ¿no? Esa parte del proyecto parece que eh, la hemos perdido, ¿no? Nos hemos quedado solo con la razón instrumental. Vale, críticas al universalismo. La Ilustración fue criticada por su pretensión de universalidad, que a menudo ignoraba las particularidades culturales y las identidades de grupos marginados. ¿Vale? Pensadores como el filósofo postcolonial Edward Said y la crítica feminista comenzaron a cuestionar las narrativas ilustradas que presentaban a la razón como un atributo exclusivamente occidental, ¿vale? Démonos cuenta, siempre hemos hablado desde el nosotros, ¿no? Desde el nosotros. ¿Y los otros qué han sido? Los bárbaros, ¿no? Los bárbaros. ¿Sabéis de dónde viene etimológicamente la palabra bárbaro, no? Pues desde el Imperio Romano estaban los que hablaban en latín y cuando se acercaban a la frontera oían a los demás y los oían hablar así. Y de ahí les pusieron los bárbaros, ¿no? Los que hablaban así, porque no sabían hablar latín, ¿no? Bien, este etnocentrismo, es decir, nosotros somos los guays, y entonces de la línea para allá son los bárbaros, los incultos, ¿vale? Entre otras cosas, fue lo que justificó el colonialismo, No, es que España no iba allí a robar, iba a culturizarlos, pobrecicos, ¿no? Porque bueno, ya de paso me traigo el oro, me traigo la plata ¿vale? Pero realmente a lo que voy es a culturizar a los bárbaros, ¿vale? Por lo tanto, empieza a haber voces que critican ese universalismo, que no es sino etnocentrismo, no es sino querer imponer tu manera de hablar, tu manera de pensar y tal al resto del mundo y menospreciar la manera de hablar, la manera de pensar del resto del mundo. Mirad, cuando tenía 23 años,
Yo estuve estudiando filosofía, hice mi primer viaje a Sudamérica, ¿eh? Estuve un mes en Bolivia, en la capital, en La Paz, y allí fui a la Facultad de Filosofía. Y entonces, pues bueno, dije que era estudiante de filosofía de Europa y me recibieron y estuve con algunos profesores y nos fuimos a comer y me enseñaron libros y tal. Me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención, ¿eh? Fue un viaje muy productivo, ¿eh? Estas son mis formas de vacaciones, irme a una universidad a ver qué ponen los libros, ¿vale? Entonces, el libro de historia de la filosofía de Bolivia era muy curioso. Primer tema, la Pachamama. Segundo tema, la mística de la Tierra. Tercer tema, la magia. ¿Vale? Cuarto tema, Santo Tomás, San Agustín, Guillermo de Ockham, Descartes. O sea, dices, mira, aquí llegaron los españoles. Aquí llegaron los españoles. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es, lo nuestro es la forma de pensar de verdad y todo eso que hacen estos bárbaros, ¿vale? Hay que borrarlo, ¿sí? O sea, eso es lo que disfrazamos de universalismo. Y ha habido voces críticas que efectivamente pues lo han puesto de manifiesto, ¿vale? Bien, la revolución científica. La revolución científica, que pretendía de la misma manera que el universo se rige mediante la ley, ¿no? Son leyes lógicas, que podemos entender. Pues mire usted, no. No conseguimos esa ley. De hecho, actualmente tenemos dos leyes, el relativismo y la física cuántica, que además son contradictorias, ¿vale? Es decir, ¿por qué la realidad iba a ser lógica? ¿Vale? Porque nosotros utilizamos la lógica para pensar. Dices, bueno, pero eso es una limitación nuestra. ¿Por qué tiene que ser la realidad como nosotros pensamos? ¿Vale? Entonces, este drama, entre comillas, está puesto de manifiesto. No es una cuestión de filósofos, es una cuestión de científicos. Los científicos se han acostumbrado a vivir con un universo que no es lógico. ¿Vale? Y ya admiten con toda tranquilidad el gato de Rödinger, ¿no? O sea, que dentro de la caja el gato puede estar vivo, puede estar muerto, el paradigma de la incertidumbre, frente al determinismo de la modernidad, frente al mecanicismo y el determinismo que defendían desde Descartes hasta Newton, pues a día de hoy ya eso ya no lo defiende nadie, eso ya no lo defiende nadie, ¿no? Las leyes que entendemos como leyes del universo son incluso contradictorias. Bien, la ciencia, que inicialmente fue un pilar del proyecto ilustrado, también comenzó a mostrar sus limitaciones. La teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica de Heisenberg desafiaron las nociones clásicas de un universo predecible y ordenado, es decir, mecánico y determinista, ¿vale? De hecho, claro, después de que Heisenberg propone su teoría de la incertidumbre, eh, Einstein le contestó directamente con una frase que ha pasado a la historia, que ya se ha hecho mítica, ¿no? Eso no puede ser. Dios no juega a los dados, ¿no? Entendiendo, no puede ser, el universo no puede ser aleatorio, no puede ser aleatorio, tiene que ser determinista, ¿no? El choque entre entre Heisenberg y Einstein es precisamente el choque entre la incertidumbre y el indeterminismo y el mecanicismo y el determinismo, ¿vale? Es decir, son justo lo contrario y precisamente esas dos teorías son las que aceptamos a día de hoy, ¿no? Bien, este nuevo paradigma científico generó incertidumbre también sobre la capacidad de la razón para explicar la realidad de manera completa. Bien, críticas a este proyecto ilustrado. Las críticas al proyecto ilustrado se han intensificado en el contexto contemporáneo, con una serie de movimientos y corrientes que cuestionan sus fundamentos. Algunas de las críticas más relevantes incluyen la postmodernidad. Mirad, vamos a empezar, voy a decirlo rápidamente. ¿Qué significa la postmodernidad? Vivimos en la época del post, ¿vale? El postempirismo de la ciencia, la postmetafísica, la postmodernidad, ¿no?
¿De qué es la postmodernidad? Claro, el periodo que viene después de la modernidad. ¿Qué significaba la modernidad? La modernidad significaba la confianza en una razón única, universal y autónoma, ¿vale? Después de Nietzsche, Marx y Freud, ya no podemos pensar que existe una razón única, universal y autónoma, ¿no? Es decir, no, la razón es diversa, ¿no? No es autónoma, está movida por intereses en la voluntad de poder de Nietzsche, ¿vale? Y por lo tanto no es universal, depende de cada persona o incluso de cada grupo social, ¿vale? Por lo tanto, esto es el movimiento postmoderno. ¿Qué es la verdad? Que no existe la verdad en el sentido más nietzscheano del mundo. Es solo lo que un grupo de poder quiere imponer como la visión oficial de la realidad, ¿eh? Pero hay muchas otras visiones, ¿vale? Esto es la postmodernidad, ¿no? Que parte de Nietzsche, yo creo, espero que lo veáis claro, ¿no? Parte de Nietzsche acepta la diversidad frente a la unidad de la razón moderna, acepta la diversidad, pero precisamente por eso desemboca en el relativismo, ¿vale? Es decir, no podemos encontrar leyes universales, sino cada zona tendrá sus propias leyes, sus propios valores, sus propias verdades, ¿vale? ¿Lo hemos pillado? ¿Vale? Esto es el fundamento del movimiento postmoderno. Parte de Nietzsche y de las críticas de Nietzsche a la posmodernidad. Acepta la diversidad, se opone al universalismo y por lo tanto niega la verdad y tiene consecuencias relativistas. Vale. Este movimiento filosófico, la posmodernidad, ha cuestionado la idea de un único relato universal y ha resaltado la diversidad de perspectivas. Espero que veáis a Nietzsche, ¿no? Aquí detrás. Pensadores como Michel Foucault o Jacques Derrida han argumentado que los relatos históricos y filosóficos son construcciones sociales, ¿vale? Es decir, no es que exista una verdad. No, se ha ido construyendo históricamente la verdad. Y si cambias de zona, verás cómo en otros sitios han construido la verdad de otra manera, ¿vale? En el momento que aceptas que la verdad es una construcción, entonces, ¿cuál es la tarea? Vamos a deconstruirla. Es decir, ¿cómo se ha creado esta verdad? ¿A quién le interesaba? ¿Qué grupos de poder había detrás? ¿Vale? ¿Lo veis? O sea, parte de Nietzsche, parte de Nietzsche. Si lo que hay detrás son intereses y voluntad de poder, la tarea actual de la filosofía es la de la deconstrucción de la verdad. O sea, ver cómo se ha llegado a esta verdad, qué intereses ha habido detrás. Vale. Walter Benjamin, por ejemplo, nos dice, la historia la escriben los vencedores, por si no os habíais dado cuenta aún. Mirad, atentos, una de las vergüenzas más gordas de mi vida, os lo prometo. Vosotros sois muy jóvenes, no recordáis los billetes de las pesetas. Mi primer viaje a los 23 años a Sudamérica lo hice con billetes de pesetas, ¿no? En aquel momento, España había hecho una tirada de billetes, alguno me quedará por casa, que eran la Pinta, la Santa María, las tres carabelas de Colón, la cabeza de Colón, o sea, eran todo la serie de billetes españoles de 1992 conmemorando el descubrimiento de América, la serie del descubrimiento, ¿vale? Y claro, allá que me voy yo a Sudamérica, ¿no? Y esto, pues que en una noche de farra, ¿no? ¡Ahí está! Mira qué billetes más curiosos, no sé qué! Los billetes de tu país, tal, y te pones a enseñárselos y se les va cambiando la cara poco a poco a todos los comensales hasta que me di cuenta, ¿no? Dice, ¿cómo que el descubrimiento de América? Dirás la conquista. América ya estaba aquí. América vivía gente. Lo que se hizo aquí fue un exterminio. Lo que se hizo aquí fue un genocidio.
Claro, en aquel momento yo me di cuenta, ¿no? Digo, es como si los nazis hubieran hecho billetes con los hornos crematorios, con judíos. Es decir, ¿me entendéis? A ojos de la otra cultura, ¿vale? Que fueron los perdedores. Y claro, no escribieron ellos la historia. ¿Me entendéis? ¿Entendéis? O sea, cuando todos estos dicen no existe la verdad, solo existen interpretaciones y las interpretaciones tienen detrás grupos económicos y grupos de poder que pretenden imponerlas. Nuestra labor es deconstruir eso, mostrar qué intereses ha habido detrás para que se pensara que eso era un descubrimiento, y etcétera, etcétera. Pues claro, si es un descubrimiento, ¿quién se tiene que quedar el dinero? Bien, que seguir el rastro del dinero, siempre, como en las novelas policíacas. Bien. La posmodernidad, por tanto, al rechazar la idea de una verdad absoluta, propone un enfoque más pluralista y crítico hacia la narrativa dominante, ¿no? Hacia el pensamiento que se nos está proponiendo como pensamiento único, hacia la verdad de Occidente, incluidas las verdades de la Ilustración. ¿Cuáles son las verdades de la Ilustración? Que la razón es una, universal, autónoma y que nos liberará del sufrimiento. Es decir, pues no, oigan, no. Todas esas verdades no eran verdades absolutas y universales, eran verdades de un momento histórico que convenían a ciertos grupos en concreto, pero también hay que cuestionarlas, ¿vale? Bien, claro, todo este cuestionamiento de las verdades establecidas que propone la posmodernidad, sirve, entre otras cosas, de fundamento precisamente para el surgimiento de algún tipo de feminismo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, actualmente en el feminismo de Judith Butler en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que nos propone Judith Butler? Es decir, las categorías de género no son universales, han sido construidas históricamente. Lo que era ser mujer ha sido un constructo social que se ha construido, ¿por qué? Porque le interesaba a alguien. ¿A quién le interesaba? ¿No? ¿Me entendéis? Es decir, lo mismo que se puede hacer en filosofía, se puede hacer, por ejemplo, con la sociedad patriarcal, ¿no? O sea, ¿por qué hemos aceptado que las mujeres son así? Que su función es decir, se puede deconstruir todas las categorías de género, ¿vale? Que es lo que pretende pues, una parte del feminismo de carácter postmoderno. Como digo, Judith Butler, por ejemplo, pero la que vamos a estudiar ahora, Simone de Beauvoir, que es pues seguramente la mayor representante del existencialismo feminista, pero la veremos a continuación. Bien, el feminismo ha criticado las concepciones ilustradas de sujeto humano. Claro, sujeto, Es que el sujeto, es que el sujeto universal, pero si era un hombre, si era un hombre, si a la mujer no la dejaban votar, no sé qué. No se estaban refiriendo Descartes cuando habla del sujeto, está hablando de los hombres, ¿vale? Entonces, hay que deconstruir todo eso, entre otras cosas el concepto de sujeto, ¿no? Que a menudo ha sido construidas en términos masculinos. Autoras como Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, que es la obra que estudiaremos a continuación, argumenta que la historia de la filosofía ha silenciado las voces de las mujeres, al tiempo que ha ido perpetuando estereotipos de géneros, ¿no? Y entendiendo estereotipos como lo que significa, ¿vale? Es decir, como tipos, ¿vale? Que se han creado y que se han ido aplicando a las mujeres, pero que claramente son una creación y si son una creación se pueden revertir. La lucha por los derechos de las mujeres revela que la razón ilustrada no es suficiente para abordar la complejidad de las relaciones de poder en esta sociedad. Bien, teoría crítica y estudios culturales. La teoría crítica, bien, la teoría crítica es una corriente, ¿vale? Una corriente que surgió en Europa, entre otras cosas de carácter marxista,
Cuando digo de carácter marxista, recordáis cuando hablamos de Marx, que Marx lo que buscaba era la justicia social, ¿vale? Entonces la teoría crítica es de carácter marxista, busca la justicia social, ¿vale? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con Marx ya en esta época, en el siglo XX? Marx propone el manifiesto comunista y hay una parte del planeta, Rusia, que en 1917 hace la revolución obrera, ¿no? En busca de esa justicia social de la que habla Marx, ¿eh? Pero en esta época de mediados del siglo XX, pues ya se han dado cuenta de que esa búsqueda de la justicia social ha desembocado en qué? Stalin, ¿vale? El estalinismo, que es un sistema claramente totalitario, ¿vale? Que está llevando a cabo un genocidio, en lugar de un genocidio de otras razas o de otros pueblos, un genocidio dentro de su propio pueblo, un genocidio contra todo aquel que se le opusiese. ¿Eh? Mirad, bueno, yo creo que esto debo decirlo, ¿no? Con la que está cayendo en estos momentos, ¿no? La guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y Rusia quiere conquistar una parte de Ucrania. ¿Sabéis lo que le hizo Stalin a Ucrania, no? Porque habían protestas de los ucranianos contra el régimen de Stalin, contra los impuestos que les hacía pagar, y entonces Stalin le confiscó absolutamente toda la producción de comida durante, no sé si fueron 3 o 4 años, produciendo la gran hambruna, así se llamó, la gran hambruna de Ucrania, en la cual mató de hambre a 40 millones de ucranianos, que se dice pronto, que se dice pronto. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha visto la Escuela de Frankfurt? La Escuela de Frankfurt lo que ha visto es, efectivamente, hay cosas que no funcionan en el sistema, en la sociedad, concretamente en el sistema capitalista. Genera injusticia, claramente, porque se basa en la ley de la oferta y la demanda. Pero no podemos proponer eh, eh, un sistema aparte, o sea, no podemos proponer positivamente un sistema alternativo, porque lo que ha hecho Marx desemboca también en el totalitarismo, ¿no? Es decir, no vamos a proponer cómo debería ser el mundo, no sabemos cómo debería ser el mundo. Lo que sí sabemos es cómo es el mundo y qué cosas hay que mejorar, ¿vale? Por lo tanto, aquí es donde aparece la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que lo único que pretende es llevar a cabo una crítica de la sociedad capitalista, en qué falla para poder ir mejorándola, ¿vale? Pero no propone un sistema alternativo como era el marxista. ¿Me entendéis? Lo que significa teoría crítica, ¿eh? La teoría crítica es cuando sabemos que hay algo que no va bien. Sabemos que hay algo que no va bien, ¿no? Hay gente muriéndose de hambre, hay no sé qué, cuando debería aquí haber comida para todos. O sea, sabemos algo que aquí no va, que algo no va bien. Pero el intento de proponer una alternativa nos ha salido rana, para que nos entendamos, ¿vale? Ha desembocado en un totalitarismo, ¿vale? Que es el totalitarismo de Stalin. Por ejemplo, por lo tanto, la teoría crítica se va a plantear llevar a cabo una crítica de todo aquello que no funciona en la sociedad y podría ser mejorable, ¿vale? Bien, es decir, hace de la crítica, la teoría crítica hace de la crítica su método, ¿vale? Llevar a cabo una crítica de lo negativo, busca lo negativo de la sociedad, ¿vale? La teoría crítica, influenciada por la Escuela de Frankfurt, ha abordado la relación entre la cultura, la razón y el poder. Autores como Max Horkheimer y Theodor Adorno, del que os hablaba hace un momento, han analizado cómo la razón puede ser utilizada como una herramienta de dominación, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que nos dice Adorno en una obra que es Dialéctica de la Ilustración? Bien, se planteó la razón en la Ilustración, ¿vale? Existen dos tipos de razón, la objetiva, que os acabo de decir, esa que piensa en el fin de la humanidad, piensa en el bien de la humanidad, y existe otro tipo de razón, que es la razón como una calculadora, simplemente eficiencia. Entonces, la Ilustración ha olvidado la de los fines objetivos y el bien de la humanidad y se ha encargado de desarrollar, ha sido un desarrollo de una razón basada en la eficiencia, ¿vale?
Por lo tanto, llegan a decir Adorno y Horkheimer en esta obra, en Dialéctica de la Ilustración, Auschwitz, Birkenau, Treblinka, es decir, la barbarie, los campos de exterminio, no han sido un accidente. No han sido un accidente, ni mucho menos. Han sido las consecuencias de la Ilustración, las consecuencias de la confianza ciega en la razón. Y entonces desarrollar un tipo de razón que lo único que buscaba era eficiencia, ¿no? Y se ha convertido en tan eficiente que ha acabado convirtiendo a los seres humanos en números. Ha acabado deshumanizando a los seres humanos, ¿no? Yo os digo la verdad, cuando uno estudia un poquito sobre el funcionamiento de Auschwitz, te das cuenta de que eso era la ciencia y el cálculo racional aplicado al exterminio de personas, ¿vale? Decir que alguien pueda pensar que Hitler es que estaba loco, como si esto fuera obra de Hitler, ¿vale? No, ahí había todo un sistema racional científico, para acabar con personas, ¿no? No es ni mucho menos Hitler, lo que nos dice Adorno y Horkheimer. Hitler es simplemente la punta del iceberg. Es el desarrollo de un tipo de ilustración que cree en una razón que solo busca eficiencia, ¿no? Es el triunfo de la eficiencia. Es Auschwitz, los campos de exterminio, ¿vale? Por lo tanto, la razón, esa famosa razón que la Ilustración decía que nos liberaría a los seres humanos, pues Horkheimer y Adorno en la obra Dialéctica de la Ilustración ya se dan cuenta de que esa razón vale perfectamente para la dominación humana, además de manera muy eficiente. Bien, en este sentido, la cultura de masas y la industria cultural son vistas como mecanismos que perpetúan la alienación y el conformismo, incluso diría yo, perpetúan la desigualdad, ¿no? En una sociedad que lo único que quiere es consumir y ya está, ¿no? Es el ejemplo del pan y circo romano, ¿no? Mientras yo tenga pan y circo y aquí comamos y nos lo pasemos bien, la injusticia a nuestro alrededor nos da prácticamente igual. Simplemente miramos para otro lado y ya está, ¿no? De hecho, seamos sinceros, nos preocupa en estos momentos más los aranceles de Donald Trump, porque seguramente van a impactar de una manera brutal en nuestra vida. Seguramente vamos a acabar siendo, creo yo, es un vaticinio, pero vamos a acabar siendo como mínimo el 20% más pobre, que no es fácil de digerir así a la primera. Y sin embargo, lo de Palestina nos da igual ya, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque aquello como que no nos toca directamente, ¿no? Eso es lo que hace realmente la sociedad de consumo, la sociedad del confort, del pan y el circo. La cultura de masas y la industria cultural son vistas como mecanismos que perpetúan la alienación y el conformismo, desafiando la visión optimista del progreso humano promovida por la Ilustración. Bien, el ecologismo. Hoy terminamos aquí el bloque, espero. También ha surgido un pensamiento ecologista. ¿Por qué? Frente a ese tipo de razón que era universal, autónoma, única y que tenía todo el planeta a su disposición para generar riqueza. Dices, ya. Y a lo que se ha dedicado, ¿qué es? A destruirlo continuamente, ¿no? Por lo tanto, tenemos que revertir esto, ¿no? El pensamiento ecologista ha criticado el enfoque antropocéntrico de la Ilustración, ¿vale? ¿Cuál es el enfoque antropocéntrico? El ser humano. Es lo que está en el centro y es lo más importante, ¿vale? Claro, eso lo que ha conllevado es que al final nos carguemos todo lo que hay a nuestro alrededor. Daos cuenta lo que os acabo de contar hace un rato, que me llamó mucho la atención, ¿no? El primer tema de los libros de historia de la filosofía en Bolivia, la Pachamama, ¿vale? ¿Sabéis lo que significa la Pachamama? La madre tierra, ¿vale? La madre tierra, La tierra es vista como la madre, somos los hijos, hay que cuidar, o sea, mirad qué cambio en la concepción, Una concepción que parte de la Pachamama
frente a la que el ecologismo está denunciando de la Ilustración, ¿no? El ser humano es el centro, ¿no? El sujeto, la razón, tal, y todo lo demás a su servicio. Y efectivamente, en eso, ¿en qué acaba? Pues acaba en la destrucción del medio ambiente, pues que vivimos actualmente, ¿no? Bien, el pensamiento ecologista ha criticado el enfoque antropocéntrico de la Ilustración, que considera a la naturaleza como un recurso a ser explotado, ¿no? Frente a la Pachamama, que como digo, incluso tiene una vinculación sentimental con la tierra, ¿no? Autores como Arni Nis y Badana Shiva han argumentado que la relación entre los seres humanos y la naturaleza debe ser considerada en términos de respeto y coexistencia. La crisis ecológica actual revela que la razón, tal como fue concebida en la Ilustración, como búsqueda de la eficiencia única y exclusivamente, ha contribuido a la degradación ambiental y a la explotación de los recursos, ¿vale? Eh, bueno, pues ahora deberíamos leer el texto 15, pero bueno, con la hora que es ya lo vamos a dejar y en la próxima sesión empezamos con el texto 15. Muchas gracias.